En nuestra serie de mensajes Valor para Vencer, hoy llegamos al capítulo 3 del libro de Daniel. Abran su Biblia en el Antiguo Testamento, Daniel, capítulo 3. Hoy vamos a hablar acerca de cuando los enemigos lo desmoralizan. La Biblia no es solamente historia. La Biblia también trata acerca de cómo vivimos nuestras vidas cotidianas. Van a encontrar una tremenda conexión entre las presiones que enfrentan como creyentes y la experiencia que vamos a estudiar en Daniel, capítulo 3. Como resultado de la caída del comunismo, tenemos una crónica acerca de un pastor de Rumania llamado Joseph Tson. Tuve el privilegio de conocerle en una ocasión. Cuando él era pastor en Rumania, la policía secreta lo arrestó por publicar un sermón llamando a las iglesias a no someterse a las demandas del gobierno comunista para controlar sus ministerios. Cuando un oficial le dijo que tenía que renunciar a su sermón, él dijo: «No, señor, no lo haré». El oficial, sorprendido que alguien respondiera tan fuertemente a la policía secreta, dijo: «¿Sabe que puedo usar la fuerza en contra de usted?». «Señor», dijo Tson, «permítame explicarle cómo funciona esto. Verá, su arma suprema es matar y mi arma suprema es morir. Usted sabe que mis sermones se reparten por todo el país en cintas grabadas. Cuando me mate, solamente los salpico con sangre. Hablarán 10 veces más fuerte porque todo mundo dirá: ese predicador sí que creía esto porque lo selló con su sangre. Así que adelante, máteme. Cuando me mate, yo ganaré la victoria suprema». La policía secreta lo puso en libertad sabiendo que si lo hacían mártir, tendrían un problema más grande que su sermón. El valor de Joseph Tson nos hace recordar a 3 hombres que vivieron en otro tiempo y en otro lugar. El valor para enfrentar a los enemigos en sus vidas es un estímulo poderoso para todos nosotros hoy. Y está en la Biblia precisamente para ese propósito, para fortalecernos en nuestro andar diario con Dios. La historia completa se halla en el capítulo 3 del libro de Daniel. Es interesante notar que en este capítulo Daniel no aparece, no se le menciona en el capítulo 3. Muchos no saben por qué Daniel no aparece en uno de los capítulos de su libro. Los que han estudiado el libro piensan que como Daniel ocupaba un alto cargo en la corte de Nabucodonosor, rey de Babilonia, andaba fuera del país en asuntos de estado. Así que Daniel estaba ausente durante este periodo que vamos a estudiar hoy. Durante la ausencia de Daniel, se nos presentan a 3 de sus amigos que habían sido llevados conjuntamente con Daniel y otros 70 más. Fueron traídos de Jerusalén y fueron llevados a Babilonia como prisioneros en tiempos de guerra. Estos 3 hombres, con nombres muy interesantes, son Sadrach, Mesach y Abed-nego. Después de este capítulo en Daniel, nunca más volveremos a oír de ellos, pero en este capítulo son importantes. Para entender la manera valiente en que ellos enfrentaron su vida, tenemos que regresar a la primera parte de Daniel, capítulo 3, y si mantienen su Biblia abierta, pueden seguirme. En los primeros versículos del capítulo se nos dice que el rey Nabucodonosor, que era todo un megalómano, un individuo con un ego increíble, hizo una gigantesca estatua de oro. La puso en la llanura de Dura, que era una de las provincias de Babilonia. El propósito de la estatua era que todos los pobladores de Babilonia lo adoraran a él. Obviamente, la imagen era una representación de él. Nabucodonosor reunió a todos los oficiales y les dio las instrucciones de venir a la ceremonia de dedicación de esta gigantesca imagen. La Biblia describe la imagen en términos grotescos. No podrán comprender esto a menos que hagan un poco de matemática. La Biblia dice que tenía 60 codos de altura y 6 codos de ancho. Siendo que nosotros no usamos codos para medir estatura o distancia, hizo unos cuantos cálculos. 60 codos de altura son 27 metros. Era una estatua muy delgada porque la proporción de la imagen es de 10:1. Es grotesca porque esta imagen de 27 metros de altura era tan delgada que casi ni se le podía ver, pero era la torre más alta de toda la provincia. El propósito de Nabucodonosor al hacer esta imagen de oro, puesto que se consideraba a sí mismo un rey de oro, era unificar su enorme imperio alrededor de la adoración a esta reluciente imagen que todos debían venir y adorar. Así se unirían Babilonia,
en ese entonces era politeísta, había muchos dioses y algunos de los adoradores se estaban separando de la adoración al dios de Babilonia, y así Nabucodonosor decidió unificar la adoración con esta estatua de oro. También se estaba deificando, se estaba considerando un dios. Cuando se terminó la construcción de esta imagen, Nabucodonosor envió el siguiente mensaje que pueden encontrar en los versículos 4 al 6 del capítulo 3. Y el pregonero anunciaba en voz alta: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Anoté mi sorpresa que por la manera en que Nabucodonosor tocara su propia trompeta, se necesitara una orquesta. Pero formó toda una orquesta, y los versículos nos dicen que toda la gente de Babilonia obedeció el decreto de Nabucodonosor y vinieron y adoraron la imagen de oro. Algunos calculan que había como 300,000 personas. Cuando la música comenzó, todos vinieron a la llanura de Dura y se arrodillaron ante la imagen. Todos, excepto 3: Sadrac, Mesac y Abed-nego. Cuando algunos de los dirigentes de Babilonia se enteraron de que estos jóvenes no habían seguido las órdenes del rey, no pudieron esperar para correr y contárselo a Nabucodonosor y decirle: oye, ¿no nos dijiste que todos tienen que arrodillarse? Bien, todo mundo lo hizo, excepto estos 3 fulanos. No puedo dejar de pensar que si Sadrac, Mesac y Abed-nego asistieron al evento en la llanura junto con 300,000 a su lado, todos arrodillados, y estos, siendo los 3 únicos que estaban de pie, no puedo pasar por alto que no hubiese sido difícil identificarlos. Así que llevaron el informe al rey Nabucodonosor, y él, como narra la Biblia, se enfureció. Noten en los versículos 13 y 14. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Como paréntesis, es importante comprender lo que hizo que estos hombres rehusaran obedecer las órdenes del rey. Ellos sabían que lo que el rey les estaba pidiendo era un desprecio pecaminoso de la ley de Dios. Éxodo 24:5 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de la que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Estos 3 jóvenes judíos, trasplantados a la cultura de Babilonia, sabían que si se arrodillaban ante la imagen de Nabucodonosor, estarían violando directamente las órdenes de su Dios. Lo interesante es que ya se habían negado a arrodillarse, y si leen el texto cuidadosamente, Nabucodonosor parece estar dispuesto a hacerse de la vista gorda a su primera negativa. Va a pasarlo por alto, pero en el versículo 15 da su ultimátum. Noten: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Uno casi puede ver la mueca y sorna de Nabucodonosor cuando dice: ¿quién va a librarlos? Si yo hubiese sido Sadrac, Mesac o Abed-nego, probablemente me habría retirado. Habríamos tenido una conferencia para decidir lo que íbamos a hacer. Yo hubiera dicho: bien, nos escapamos con la primera. Ahora, veamos cuál va a ser nuestra estrategia. Pero ellos ya sabían cuál era su estrategia. De hecho, en los versículos 16 al 18, estos 3 jóvenes le dieron al rey algo parecido a lo que Joseph Tson dijo. Oigan: Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey,
que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Sin contemplaciones. ¿No le provoca ponerse firme y preguntar, ¿dónde están los hombres así hoy? Ellos respondieron sin vacilación, no mostraron odio en contra del rey, simplemente dijeron: Rey, ya hemos pensado en esta pregunta y ya sabemos lo que vamos a hacer si sucede lo que usted dice. Vamos a continuar confiando en nuestro Dios. Si Él nos rescata, nos parece bien. Si no nos rescata, nos parece bien. Pero lo que no está bien es profanar al Dios que servimos y no vamos a hacer nada para traer vergüenza a su nombre. Estos jóvenes en realidad creían que su Dios era capaz de librarlos y por eso se pusieron firmes ante las amenazas de Nabucodonosor. Lo que les pasó a ellos debido a su fe es la médula de mi mensaje hoy. Primero, quiero que noten el relato de su liberación en los versículos 19 al 25. Comienza con el enojo del rey en el versículo 19. Nabucodonosor, cuando oyó las palabras de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, otra vez se enfureció. Era dado a enfurecerse. Estamos captando el cuadro aquí. La Biblia dice: se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. El texto dice literalmente que el semblante del rey cambió. Su expresión facial cambió, su cara se distorsionó por la cólera, sintió herido su orgullo. Habían ido en contra de su voluntad. Estos 3 jóvenes habían desdeñado su autoridad suprema y Nabucodonosor no iba a aguantarlo. Descargaría sobre ellos toda su ira, estaba furioso. Uno puede sentir la cólera al leer el texto. Así que, basado en su enojo, el rey Nabucodonosor toma la siguiente decisión, versículos 20 al 23. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abed-Nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abed-Nego, y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces, llegamos a los versículos 24 y 25 y vemos el espanto del rey. Observen. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Vaya, noten lo que pasa a continuación en los versículos 26 al 28. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abed-Nego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Uno ya casi ni siquiera puede hacer eso en un restaurante en algunos lugares de nuestro país. Ahora, oigan esto. El final de esta historia es el anuncio del rey. Nabucodonosor se levanta y dicta un decreto, que vamos a ver en un momento, y dice: de ahora en adelante, todo mundo tiene que adorar a Dios. Nabucodonosor ni siquiera creía en el Dios real, pero una experiencia como esta tiene la tendencia de afectarle a uno, ¿verdad? Lo que quiero hacer ahora es retroceder en la historia y examinar las razones para su liberación. Ya hemos hablado del relato de este evento y ahora quiero hablar de las razones por las que estos jóvenes tuvieron el tipo de valor que se requería para atravesar esa experiencia. Estas son transferibles a nuestras vidas. Tal vez no nos echen a un horno de fuego calentado 7 veces, pero de cierta manera
Enfrentaremos el fuego en nuestro mundo, en nuestra propia manera, en nuestros propios retos. Quiero que noten varias razones por las que estos jóvenes pudieron hacer lo que hicieron. Primero, se habían entregado por completo a Dios. Se habían entregado por completo a Dios. Daniel 3:18 dice: «Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Eso no era algo que tenían que pensar, no era algo que tenían que revisar. En lo más profundo de sus corazones había una entrega absoluta al Dios Todopoderoso. Eso no estaba sobre el tapete para debate o diálogo. Ellos creían en Dios. Eso era todo. No había otros dioses y para ellos eso era asunto resuelto. El secreto del éxito en la vida del creyente siempre ha sido, lo es y siempre lo será, la obediencia absoluta a Dios y a su palabra, conformidad inflexible a sus reglas. Estos tres jóvenes rechazaron dialogar con el rey sobre el asunto, rechazaron entablar un debate, no tenían que pensarlo dos veces, esto no era negociable de su parte, su entrega era al Dios Todopoderoso. Permítanme preguntarles, ¿nos hemos entregado a Dios de esa manera? ¿Es Dios una parte conveniente en nuestra vida? Leemos las encuestas y vemos lo que está pasando en el país y nos dicen cuántos evangélicos hay y cuántos creyentes hay. Amigos míos, si hay tantos de nosotros, ¿por qué nos va tan mal? Se debe, como lo dice mi amigo Howard Hendricks, el movimiento evangélico en los Estados Unidos tiene 60 kilómetros de ancho y 2 milímetros de profundidad. Ese es el problema. No nos hemos entregado a Dios de modo que nos lleve a través del fuego. Uno de estos días, con toda probabilidad en su vida y en la mía, vamos a descubrir qué profundidad realmente tiene nuestra consagración a Dios. Vamos a ver si tenemos el valor de estos tres jóvenes hebreos que no vacilaron frente al desafío, sino que dijeron: nos hemos entregado por completo al Dios Todopoderoso. ¿Lo está usted? ¿Lo estamos? Esa debería ser la esperanza de hoy, comprometernos de tal manera a Dios que nada, absolutamente nada, pueda movernos. Uno de los padres de la iglesia cristiana, Anastasio, fue uno de los defensores de la doctrina de la deidad de Jesucristo y peleó un montón de peleas con muchos dirigentes religiosos por sus convicciones. En una ocasión, alguien vino a Anastasio y le dijo: «Anastasio, el emperador está en contra tuya, los obispos están en tu contra y la iglesia está en tu contra. De hecho, todo el mundo está en tu contra, Anastasio». Y él dijo: «Entonces, yo estoy en contra del mundo». De esa experiencia surgió la frase: «Anastasio está en contra de todo el mundo», y llegó a ser un eslogan durante ese periodo de la historia. Anastasio está en contra de todo el mundo. Se había comprometido absolutamente con Dios. Segundo, no solamente se habían entregado absolutamente a Dios, sino que tenía una confianza absoluta en Dios. Noten los versículos 16 y 17. «No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará». Estos tres valientes creían tanto en su Dios que sabían que Dios tenía el control. Ellos no hicieron tratos con Dios. Ellos sabían que podían confiar en Dios, pero no sabían lo que estaba por delante. Se dieron cuenta de que la voluntad de Dios puede distar mucho de ser agradable. Ellos no dijeron: «Creemos en Dios porque sabemos que nos va a sacar del fuego». Dijeron: «Creemos en Dios porque sabemos que Dios tiene el control y cualquier cosa que haga está bien con nosotros». Pero no condicionaron su propia obediencia a Dios a la contingencia de que fuera agradable. No regatearon con Dios: «Señor, sácame de este fuego e iré al África como misionero». No hicieron nada como eso. Creyeron en Dios y dejaron su situación en las manos de Dios. Entrega absoluta a Dios y confianza absoluta en Dios. Tercero, estos hombres tenían valor absoluto por Dios. Versículo 18. «Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Ahora bien,
Estos hombres no dijeron lo que dijeron porque ignoraran la situación o no supieran lo que estaba pasando. Conocían a Nabucodonosor. Nabucodonosor tenía reputación de ser uno de los tiranos más crueles que jamás había gobernado. La vida humana le importaba menos que un pepino. Era parecido a otro gobernador de Babilonia en estos días más recientes, llamado Saddam Hussein. Parecía que el país entero era su patrimonio. Nabucodonosor mataba a la gente por capricho. Así que cuando Sadrach, Mesach y Abed-nego dijeron, tenemos que desobedecer la orden del rey, sabían que se estaban poniendo en gran peligro. Sabían de su reputación. Daniel, que era su líder, estaba fuera del país, no estaba ahí para animarlos. Estaban librados a sí mismos, pero permítanme decirles algo. Cuando Dios está de su lado, usted nunca está solo. Leí que cuando el verdugo se puso detrás de Jerónimo de Praga, uno de los primeros mártires, para encender a la pira que estaba atado, Jerónimo dijo, «Ven acá y prende el fuego ante mis ojos, porque si le tuviera pavor a tal vista, nunca hubiera venido a este lugar cuando tenía la oportunidad de escapar». Así prendieron el fuego a su vista, y él comenzó a cantar un himno que se acabó con las llamas que le consumieron. Cuando Martín Lutero estaba en camino para ser excomulgado por la Iglesia y comparecer ante el rey Carlos V, el prelado romano y todos los príncipes reunidos, esto es lo que dijo. Oigan a Martín Lutero. Mi causa tiene que ser presentada al Señor porque Él vive y reina, que preservó a los 3 jóvenes hebreos en el horno del rey de Babilonia. Si Él no quiere preservarme, mi vida es una cosa pequeña comparada con Cristo. Esperen cualquier cosa de mí, excepto que huya o me retracte. No voy a huir, y mucho menos retractarme. Así que el Señor Jesús me fortalezca. Y llegó a ser una de las presentaciones más importantes que jamás hizo. Proverbios 29:25 lo dice de esta manera: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Amén. Entonces, ellos no solamente se habían entregado por completo a Dios y tenían plena confianza en Dios y valor por Dios, también tenían conciencia absoluta de Dios. Noten los versículos 24 al 25. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Nabucodonosor no hubiera conocido al Hijo de Dios si lo hubiera visto en persona. Lo que vio fue un cuadro del Hijo de Dios, pero dijo que se parecía al Hijo de los dioses. Nosotros sabemos quién era. Era el mismo Hijo de Dios. Era Jesús. Cuando el rey miró dentro del fuego, no solamente vio a los 3 hombres que echaron al fuego, sino que vio un cuarto hombre, y la forma de ese hombre era como el Hijo de Dios. ¿Recuerdan lo que Isaías dijo acerca de estas experiencias en Isaías 43:2? Este es uno de mis versículos favoritos. Isaías dijo, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es especialmente cuando estamos en el fuego que el Dios Todopoderoso se acerca a nosotros. ¿No es verdad? ¿Ha estado usted en medio del horno de fuego, ha visto a su alrededor y ha sentido la presencia de Dios a su lado? Cuando está en el hospital o enfermo, cuando los médicos le han dado malas noticias, cuando le pasa algo que no se esperaba, cuando a lo mejor ha atravesado un divorcio y su familia se está desintegrando y usted no sabe por qué y no lo puede entender. ¿No es verdad que en medio de toda esa experiencia de fuego, el Dios Todopoderoso simplemente parece que se asoma de una manera que no parece que se asomara? Por supuesto, Él siempre está presente con nosotros de la misma manera. Llegamos a ser sensibles a su presencia cuando estamos en el fuego. Amén. De hecho, como he dicho antes, y quiero asegurarme que lo digo con todo cuidado, casi vale la pena ir al fuego para tener la presencia de Dios con uno. Amén. Bien,
Hemos visto el relato de la liberación y las razones para la liberación, pero aquí tenemos la parte más emocionante de este mensaje desde mi perspectiva. Quiero que vean el resultado de su liberación, lo que pasó debido a lo que hizo Dios. Primero, versículo 22. Sus enemigos fueron ejecutados. Dios rescató y mató a sus enemigos, todo de una sola pedrada. Daniel 3:22 dice: y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Averigüé un poco acerca de la clase de hornos que eran. Eran del tipo de hornos grandes, redondos, enormes, con espacio por debajo para encender el fuego y fuelles para soplar y aumentar mucho el calor. Pero cuando uno quería poner algo en el horno, uno tenía que destapar el horno y echarlo hacia adentro. La Biblia dice que cuando los asignados a echar a Sadrach, Mesach y Abed-nego en el fuego fueron a lanzarnos a las llamas, abrieron la tapa para tirarlos y se cayeron en el fuego, todos los que los lanzaron quedaron incinerados y fueron destruidos. De una sola pedrada, cuando estaba tratando de matar a Sadrach, Mesach y Abed-nego, Nabucodonosor ejecutó a algunos de sus mejores soldados. Los soldados que estaban fuera del horno murieron. Los 3 hombres que fueron lanzados en medio del horno no sufrieron daño. Los enemigos que tomaron a Sadrach, Mesach y Abed-nego para matarlos, estos mismos murieron. ¿No es interesante que cuando caminamos por el fuego y Dios interviene, a veces, lo que nos preocupa tanto por no saber qué hacer al andar fielmente con Dios, siendo valientes para hacer lo que Dios nos dice que hagamos, ¿no es interesante que Dios mismo resuelve el asunto? Él mismo se encarga de las cosas. Segundo, no solo los enemigos fueron ejecutados, sino que también sus cadenas fueron eliminadas. A lo mejor esto se les escapa si no lee cuidadosamente, pero noten el versículo 25. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego. Permítanme preguntarles, ¿estaban sueltos cuando los echaron al fuego? No, estaban atados. Estos 3 hombres estaban atados cuando los lanzaron al fuego, pero cuando Nabucodonosor les vio, estaban sueltos. La soga, que era de propiedad del imperio de Babilonia, fue la única víctima del fuego. Lo sabían. La única cosa que se quemó en el fuego fue la soga o cuerda que inmovilizaba o sujetaba a estos 3 hebreos. Es un recordatorio interesante para nosotros. Algunas veces Dios nos hace atravesar el fuego para poder purgar las cosas que nos están reteniendo y abatiendo y nos impiden caminar en la voluntad de Dios. Daniel 3:25 dice luego: el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Sus corazones fueron animados, sus enemigos ejecutados, sus cadenas fueron eliminadas, sus corazones fueron animados. Lo que Nabucodonosor vio en el horno fue una cristofanía. Hemos estado aprendiendo un poquito de esto en estos mensajes. Algunas veces en el Antiguo Testamento, Jesucristo se aparece antes de que en realidad naciera de una virgen en Belén. Ustedes podrán decir: bien, ¿cómo puede ser eso? Porque Él era el Hijo de Dios, Él es el eterno Hijo de Dios. Él no comenzó su existencia en Belén, Él siempre ha existido y en ocasiones, en el Antiguo Testamento, se apareció. Pienso que esta es una de las apariciones de Jesucristo. Era la forma del Hijo de Dios. Ese es Jesús. Se apareció en el horno ardiente para animar a estos 3 campeones valientes. ¿Qué recordatorio es esto para todos nosotros? Cuando estamos en el fuego, nuestro Señor está con nosotros. Aquí tenemos a estos hombres desechados por sus contemporáneos, pero cuando los contemporáneos los desecharon, el Señor los recogió. Algunas veces las mismas pruebas que resistimos, las mismas pruebas que nos fastidian, son los medios que Dios usa para que nos demos cuenta de su presencia en nuestra vida. Algunos de ustedes que me estén oyendo se hallan en el fuego más intenso que jamás han tenido en su vida. Están pensando: vaya, no puedo creer que el pastor esté hablando de esto porque yo estoy en el horno ardiente en este momento. En medio de la prueba, Dios quiere que sepa que Él está con usted, que Él se acerca a usted. En toda su vida no entiende lo que está pasando, pero eso está bien.
Dios comprende, y si usted le es fiel, y si anda con Él, y si le sigue fielmente, Dios se acercará a usted y le ayudará. Le llevará en sus brazos. Dios simplemente le subió el calor al horno un poquito para que usted le oyera a Él, para asegurarse que usted no se desviara del camino por el que Él quiere que camine. Por favor, noten. Dios no impidió que estos hombres fueran echados al fuego, les rescató en medio del fuego. Dios no ha prometido que no va a haber fuegos. Sé que a algunos les encantaría esto. Algunos piensan, no me gusta ser creyente, hay demasiado fuego. Yo pensé que había fuego si uno no era creyente. No. Hay fuego si uno es creyente. Usted va a atravesar pruebas de fuego, pero quiero que sepa que Dios siempre está con usted en el medio de todo, y Él le ayudará. Todo mundo enfrenta retos, ¿verdad? La diferencia creativa para el creyente es que no los atravesamos solos, los atravesamos con la presencia de Dios. El poeta lo dijo de esta manera: cuando por la prueba de fuego tu camino te lleve, mi gracia, todo suficiente será tu provisión, la llama no te dañará, yo solo diseñé, que consuma tu escoria y refine tu oro. Dios nos está purgando y limpiando y está derritiendo las cosas de nuestra vida en las cuales dependemos y que no son de Él, para que podamos depender totalmente de Dios. Alguien sugirió que un buen resumen de esta historia sería este: sin doblegarse, sin arrodillarse y sin quemarse. Ese es un buen bosquejo, ¿verdad? Sin doblegarse, sin arrodillarse y sin quemarse. Bien, sus enemigos fueron ejecutados, sus cadenas fueron eliminadas, sus corazones fueron animados y número 4, su Dios fue exaltado. Noten el versículo 29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dirige blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Espera un momento, Nabucodonosor. No te vuelvas loco con esto, ¿sabes? Hace apenas unos momentos estabas diciendo, ¿y quién es el Dios que les va a librar? Bien, conoció a ese Dios, ¿verdad? Y ahora está haciendo lo que sabía hacer como rey de Babilonia. De ahora en adelante todo mundo lo va a hacer de esta manera o pasarán a la historia. Pero Dios recibe el crédito y Dios es exaltado. Los 3 hombres estaban atados cuando les echaron al horno, pero cuando salieron, la gloria de Dios fue liberada y Dios fue glorificado. Nabucodonosor estaba lleno de sí mismo cuando comenzó esta narración y ahora se da cuenta del poder del Dios Todopoderoso. Por último, su influencia fue ampliada. Noten en el versículo 30. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. ¿Pueden imaginarse la intensidad emocional en este día en particular en la vida de estos 3 jóvenes? Comenzaron encadenados, camino a un horno calentado 7 veces más que nunca y terminaron con una promoción en el reino. Eso es cosa de Dios. Solamente Dios puede hacer eso. A Dios le encanta hacer cosas así, le encanta hacer cosas que son increíbles, cosas tan increíbles por las que solo Dios puede recibir el crédito. No sé qué estaría haciendo, pero a veces me pregunto lo que pasó cuando Daniel regresó de donde quiera que estuviera y habiendo llegado dijera, pues bien muchacho, ¿cómo estuvo todo? Y ellos le respondieran, Daniel, no vas a creer lo que nos pasó. Y por cierto, ahora debemos reportarnos directamente a ti. ¡Qué historia! Uno de los padres más grandes de la iglesia griega fue un hombre llamado Crisóstomo. Vivió en los años 347 a 407 después de Cristo. Siendo creyente, muy joven fue llevado ante el emperador. El emperador le dijo que si no renunciaba a Cristo e insistía en ser creyente, Crisóstomo, te desterraré del país y de la tierra de tu padre. Crisóstomo dijo, no puede desterrarme. Todo el mundo es la tierra de mi padre. No puede desterrarme. Bien, el emperador respondió, te quitaré toda tu propiedad. Crisóstomo dijo, no puede. Mis tesoros están en el cielo. El emperador le dijo, te llevaré a un lugar donde no habrá ni un solo amigo que te hable. Crisóstomo respondió, no puede hacer eso.
tengo un amigo que es más unido que un hermano. Tendré a mi hermano, Jesucristo, por siempre. Finalmente el emperador le amenazó: te quitaré la vida. Crisóstomo respondió: no me puede quitar la vida porque mi vida está oculta con Dios en Cristo. Y el emperador dijo: ¿qué es lo que se puede hacer con un hombre así? ¿Saben? Eso es lo que el mundo debería preguntarse de nosotros. ¿Qué es lo que se hace con una persona así? Una persona que a lo mejor recibe el maltrato de sus amigos, pero continúa viviendo una vida que honra a Dios, una vida que honra a Cristo. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, amigos míos. Eso exige valor. Eso exige el valor de Sadrach, Mesach y Abed-nego. Jóvenes, eso te hace poder decir: no me importa lo que dicen mis amigos, no me importa lo que ellos hagan, yo soy un creyente. Voy a defender lo que creo y que las fichas caigan donde caigan. Voy a ser una persona de Dios en medio de este mundo. Les digo, amigos míos, que Dios nos está llamando a volver a una convicción así en cuanto a nuestra fe. No podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo. Charles Colson, en su libro titulado El cuerpo, dijo que el problema con la iglesia de nuestra generación es que se ha convertido en un centro terapéutico. Todo mundo viene a la iglesia para que le curen todas las heridas y que se le resuelvan todos los problemas. Deberíamos poder hacer eso, pero eso no debería ser nuestro enfoque. Damas y caballeros, somos soldados de la cruz. Debemos estar peleando la batalla, debemos estar en las trincheras por el Dios viviente, ganando a la gente para Cristo, estando decididos a llevar al cielo con nosotros al mayor número de personas que podamos, edificando iglesias fuertes, de manera que cuando llegue el fuego podamos estar listos para estar firmes y que se cuente con nosotros. Sé que así es como usted se siente, o si no, no estaría en esta iglesia. Sabe que somos diferentes de la gente del mundo. En este mundo actual, si uno es creyente, lo acosan, lo castigan. Es casi como si estuviéramos en un país en el cual no creemos que estemos. En un tiempo, los creyentes solían gozar del respeto y no se les miraba como ciudadanos de segunda clase e indignos de toda tolerancia, desde el presidente hasta el más pequeño de nosotros. Mis amigos, es tiempo de que volvamos a descubrir nuestras agallas sin tener vergüenza de lo que somos y ser valientes. No tenemos que enojarnos, no tenemos que ser groseros, pero sí tenemos que ser fuertes. Para que Dios nos honre al avanzar en esta generación, será porque sabemos lo que sabemos, que no tenemos vergüenza de defender lo que creemos. Que Dios nos conceda una tribu completa de Sadrach, Mesach y Abed-nego.